Bueno, vamos a tratar de no excedernos los 5 minutos, ser estrictos. Y bueno, primero agradecer a los compañeros trabajadores del Sindicato de Farmacia, bancarios, los compañeros de las organizaciones gremiales presentes, de las organizaciones hermanas, del espacio que nos hemos autodenominado como del peronismo revolucionario, un poco grande, pero con la voluntad de aportar a la construcción o reconstrucción del espacio junto a otros compañeros que van haciendo experiencia, que han hecho experiencia y que van a hacer experiencia en el marco del movimiento nacional que es grande y que tiene historia en la Argentina. También en esta dinámica de dividirnos el tiempo que me hubiera gustado enmarcar en la elaboración de una recordación profunda del operativo Cóndor, porque entiendo que la definición por parte de los compañeros de secuestrar el avión, que fue uno de los primeros secuestros, si no el primero, dirán posteriormente, de aviones en el marco del ejercicio de un acto soberano definido en Malvinas, nos pone en el lugar de definir que Malvinas es, en la lógica de construir soberanía y en el marco de la resistencia peronista, el objetivo elegido para tener una visión integral de los problemas de soberanía en la Argentina. Así que Malvinas es integralmente la soberanía argentina. Todo lo que nos falta, lo que proyectamos, lo que deseamos, lo que soñamos como pueblo y como nación. Y no se puede hablar de Malvinas sin hablar de soberanía marítima y fluvial. Cuando hacemos la reivindicación o los reclamos en Naciones Unidas o donde fuere de la soberanía de Argentina en Malvinas, hablamos de Malvinas y las islas Sandwich, Georgia del Sur y espacios marítimos circundantes. Argentina es un país eminentemente insular. Con el 35% de la superficie conquistada a partir de la nueva demarcación del territorio marítimo argentino, iniciado en el gobierno de Néstor, continuado en el gobierno de Cristina, que cobró Malcorra, apenas asumió. Hemos incorporado las 350 millas marítimas que nos dan un 35% de superficie insular más. Argentina hoy tiene reconocida por las Naciones Unidas 6.700.000 kilómetros cuadrados de superficie insular, teniendo en cuenta también que la superficie continental es de 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Significa que Argentina tiene 3 veces de superficie marítima respecto de la superficie continental. Pero sin embargo la oligarquía en la Argentina nos enseñó que es un país agrícola-ganadero. La Argentina nos puso esa hipótesis, esa tesis, esa visión de nosotros mismos, de que Argentina es un país agrícola-ganadero, y nos puso a mirar para adentro, ¿no? Inclusive Argentina parecía ser el campo y la zona núcleo. Y esto es obra de múltiples intervenciones militares, diplomáticas, el ejercicio de la política de la diplomacia del comercio por parte de Inglaterra, que tuvo siempre 2 ejes. Ellos siempre se quisieron quedar con el espacio fluvial y el espacio marítimo, y la Argentina pareciera estar quebrada al medio, en una dinámica extractiva fluvial, donde hay un desarrollo de una logística y un complejo portuario, marítimo e industrial para la extracción de recursos naturales. Es la nueva vía del Potosí, la nueva ruta del Potosí, el Paraná, con sus obras de dragados permanentes y farragosos, dragados por potencias coloniales. Imagínense si el Mississippi lo fueran a dragar barcos holandeses. Imagínense si al Volga lo dragaran barcos argentinos. Esto sería irrisorio. Se lo piensa solamente para naciones con estatus de colonia dependiente. Y por supuesto que, como decíamos no hace mucho, la Argentina tiene la capital en el puerto, porque también es la característica de los países coloniales.
Así que Argentina tiene esta dificultad de tener un complejo fluvial puesto al servicio de la extracción de recursos naturales. La batalla por la soberanía se libró en Vuelta de Obligado. Dijo San Martín que la batalla de Vuelta de Obligado tuvo la épica y la eminencia similar a la batalla de la Independencia. Y esa batalla de Vuelta de Obligado, que fue producto del intento de una escuadra de 40 barcos británicos, barcos mercantes, acompañados por otras decenas de barcos militares, tenía el intento de colocar sus productos y hacer el primer ejercicio de penetración de sus productos, sus mercancías, en ríos interiores de la patria grande en construcción, de la Nueva Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esa dinámica fluvial tiene una dinámica parecida, pero distinta, no en términos de extracción de recursos, sino en términos de pérdida de soberanía de la Argentina y su cordón o su litoral marítimo. El litoral marítimo argentino olvidado, desprotegido de capacidad de ejercicio de soberanía, a partir de que hoy tenemos un complejo logístico vinculado al transporte terrestre, ha hecho que nosotros nos olvidemos de la Patagonia en términos de mar y de litoral marítimo. Entonces, hoy Argentina vive, y no hemos logrado resolverlo en el marco del proyecto nacional, vive una política de vaciamiento del litoral marítimo y fluvial. Y esa situación que habíamos reparado virtualmente con, por ejemplo, algunas políticas vinculadas a los portuarios, vinculadas a la logística marítima y fluvial, como en el caso de la resolución 1108 que había puesto Cristina, que limitaba el transbordo de carga en puertos extranjeros, como en el caso de los puertos de Montevideo, puerto de Nueva Palmira, puerto de Rocha. Lo primero que hizo este secretario de Transporte de la Nación con Macri fue llevarle al presidente uruguayo y romperle en la cara la resolución 1108, pero no era al presidente uruguayo ni al pueblo uruguayo, era a las empresas transnacionales que administran los puertos uruguayos. El puerto uruguayo de Rocha es la inversión de las multinacionales puestas al servicio de la extracción de materia prima para, en una lógica de pérdida de soberanía de la navegación, de la marina mercante y fluvial en la Argentina, sirva para terminal de contenedores y transbordo de carga de los productos argentinos, básicamente soja, mineral de hierro y subiendo un poco de combustible, por supuesto, extranjero. En ese marco, la discusión de Malvinas no puede verse si no la vemos en este contexto. Por supuesto, cuando hablemos específicamente del operativo Cóndor, hablaremos de historia, pero esa historia y este presente de pérdida de soberanía de nuestro país, de nuestro pueblo, en el territorio marítimo y fluvial, debe ser abordado alguna vez y en forma definitiva. Belgrano decía, antes de por supuesto antes de 1833, Belgrano decía que aquel país que no tenga su propia flota de bandera no puede ser mencionado como tal, como un país soberano. Y si nosotros frente a las Islas Malvinas no tenemos un complejo portuario, ni tenemos una flota mercante, no tenemos barcos que circulen y ejerzan la soberanía sobre el litoral marítimo, tampoco podemos decir que somos un país que no haya renunciado a su soberanía marítima. Y termino acá porque si no es un tema largo. Pensemos que la Argentina renunció, fines del siglo pasado, a la soberanía en el estrecho de Magallanes. Y pensemos que la Argentina no hace poco también renunció a que en Isla de los Estados tengamos una batería o una política portuaria, y hoy lo hemos convertido en una reserva. Hemos dejado a las Malvinas al servicio, a las Malvinas, que es el nudo que han elegido los ingleses en su momento, en 1833, para navegar por el estrecho de Magallanes y ejercer el dominio sobre los mares. Todavía hoy la Argentina tiene esta cuestión pendiente. Por supuesto,
nicaragüenses hacen su canal con inversiones chinas, los panameños tuvieron que esperar 100 años para recuperar su soberanía sobre el canal de Panamá, y todavía nosotros no le cobramos porque no tenemos condiciones, porque le hemos entregado, entre otras cosas, a la Marina chilena la soberanía sobre el techo de Magallanes. La Marina argentina, la Marina chilena y la política de comercio y diplomacia británica ejercida por nuestros gobiernos oligárquicos e imperialistas han hecho que Malvinas todavía resuene como la causa de todos los argentinos, porque el vacío, el vaciamiento, la pérdida de soberanía sobre el territorio insular, que también es pérdida de soberanía sobre el territorio continental, muestran que Malvinas es más que nunca esas hermanitas perdidas, ¿no? Y bueno, el caso del operativo Cóndor intentó ser esto, intentó poner en el marco de la resistencia peronista este botón de muestra de la lucha por la soberanía de nuestro pueblo. Gracias. Ahora pasa el micrófono.